Bueno, Amadeo, en el bloque anterior veíamos todo este movimiento hacia el libre mercado, que en realidad es una engaña pichanga, y lo contrario de eso es lo que estos señores llaman o tildan de populismo, ¿no? Vamos a ver hoy a otro populista. La semana pasada vimos a Getúlio Vargas, ahora vamos a ver el populismo mexicano. Vamos con un populismo con mucha historia. Vos has estado en México y sabés, a ver, en dos palabras, ¿qué significa Lázaro Cárdenas en México? Es muy fuerte porque hay muchas representaciones, digamos, en mi visión personal, lo más impactante en México fue, saliendo de Argentina, encontrarme con un país que tenía héroes que se remontaban a un milenio de edad. Claro. O sea, te hablaban de héroes y de personalidades de la historia mexicana que tenían 800 años. El mundo azteca, maya. O sea, con una y realmente eso para uno que tiene apenas 200 años y un poquito más, era una cosa muy fuerte, y se inscribía la tradición de Lázaro Cárdenas en esa continuidad del rescate de una noción de nacionalidad que tiene una raíz muy profunda. Bueno, vemos el primer informe que tenemos preparado para ustedes del Tata Lázaro. Lo vemos, por favor. Lázaro Cárdenas nació en 1895 en Jiquilpan, Michoacán, hijo de Dámaso Cárdenas, un comerciante. La escuela no era lo suyo. En 1908, el joven Lázaro la dejó para ayudar a su padre y al año siguiente se convirtió en meritorio de la oficina de rentas del lugar. Su habitual silencio le ganó un apodo: el Mudo. En 1911 murió su padre, dejando a esposa e hijos en una precaria situación económica. A los 15 años, Lázaro se convirtió en el jefe de su numerosa familia. En 1913, la revolución llegó a Jiquilpan. Aunque la madre lo envió a refugiarse con un tío, el joven Lázaro se unió a los rebeldes que peleaban contra Victoriano Huerta. En Sonora, 2 años más tarde, conoció a Plutarco Elías Calles y la simpatía fue mutua. El maestro, en busca de discípulo, encontró al alumno que buscaba un padre. Lo llamaba, con cariño, chamaco. En 1928, a sus 32 años, Lázaro llegó a la gubernatura de Michoacán. Ahí impulsó la reforma agraria y en 4 años repartió más tierras que los otros gobernadores en los 10 años anteriores. Cárdenas ejerció el poder con un sentido paternal. Solemne y serio, infundía respeto y simpatía. Los indígenas tarascos le llamaban con el sobrenombre perfecto: Tata Lázaro. Tras el asesinato de Álvaro Obregón en 1928, comenzó el maximato. Plutarco Elías Calles, el jefe máximo, sin ser presidente, dominaba el poder ejecutivo. En 1930, Cárdenas se convirtió en presidente del recién fundado Partido Nacional Revolucionario, o PNR, antecesor del PRI. Aunque los años siguientes significaron algún conflicto entre Cárdenas y Calles, confió en el chamaco y lo eligió candidato a la presidencia en 1933. El 1 de diciembre del año siguiente, Lázaro Cárdenas tomó posesión de la presidencia de México. Pero Cárdenas no estaba dispuesto a ser un presidente más del maximato. Más de un año le tomó desplazar del gobierno a Calles y a los callistas, pero al fin, el 9 de abril de 1936, envió al jefe máximo al exilio. No rompía así solo con el líder de la revolución, sino con su padre político. A partir de aquel momento, Lázaro Cárdenas puso en marcha el vasto programa social que ensayó como gobernador de Michoacán. Su gobierno se concentró en la repartición de tierras, que acabó definitivamente con los latifundios, y estableció el ejido colectivo como principal forma de tenencia de la tierra en el campo. El éxito de la reforma agraria fue enorme en términos políticos, no tanto en los económicos. Ahí está la primera parte, Amadeo. Estamos hablando de los años 30, los mismos años del primer gobierno de Getúlio Vargas. Claro, todas las tareas inconclusas en Latinoamérica y en este caso con especial énfasis en la reforma agraria, sí, precisamente por esto de la tradición de respetar la noción del campesinado mexicano. Y recordemos que veníamos de la Revolución Mexicana con Emiliano Zapata, con Pancho Villa. Vemos la segunda parte del informe, por favor. El gobierno cardenista tuvo una importante presencia en el plano internacional. En 1936 se pronunció a favor de la República Española y cuando ésta fue derrotada, admitió a miles de refugiados de la Guerra Civil. Su llegada a México significó un enriquecimiento del panorama cultural, debido a que muchos de ellos eran intelectuales destacados. En 1938, el impulso nacionalista del gobierno de Cárdenas vivió su momento culminante. En respuesta a la negativa de las compañías petroleras extranjeras de acatar un fallo laboral de la Suprema Corte de Justicia, se decretó la expropiación de sus bienes. La Constitución de 1917 comenzaba, más de 20 años después, a tener efecto.
Aquel mismo año de 1938 el PNR se convirtió en PRM y en 1946 se convertiría en el PRI. Al terminar su gobierno, Cárdenas apuntó en su cuaderno de memorias: me esforcé por servir a mi país y con mayor empeño al pueblo necesitado. Cancelé muchos privilegios y distribuí en buena parte la riqueza que estaba en pocas manos. En 1960, Fidel Castro lo invitó a La Habana para participar en la primera conmemoración oficial del asalto al cuartel Moncada. Lázaro Cárdenas falleció en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1970. Amadeo, siempre hubo proyectos nacionales y populares en América Latina, pero siempre a destiempo, ¿no? En los 30 Getulio y Lázaro, más adelante Perón, más adelante Jacobo Arbenz en Guatemala, Juan Bosch en Dominicana, Velasco Alvarado en Perú, Juan José Torres en Bolivia, hasta llegar a Salvador Allende en Chile. La diferencia de los últimos 15 años es que un Chávez, un Correa, un Evo, una Dilma, un Lula, una Cristina, un Néstor, estuvieron en el mismo momento, ¿no? Esa es la gran diferencia. Es la gran diferencia porque además en estos gobiernos que vos mencionabas antes también siempre había, por la propia coyuntura internacional y cruzados por las guerras mundiales, había una impronta de discusión respecto a la pertenencia ideológica de los gobiernos, el alineamiento con la República Española es una definición, claro, es una definición clarísima de Cárdenas, ¿no? Exacto. Terminamos este bloque, Amadeo, te propongo, escuchándolo al propio Lázaro Cárdenas cuando estatiza los petróleos, ¿no? Y da inicio a Pemex, una de las grandes petroleras estatales. Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor, no solo para someter a las empresas petroleras a la obediencia, sino porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores por haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el gobierno las instalaciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando estos males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país. Por las anteriores razones, se ha expedido el decreto que corresponde y se han mandado ejecutar sus conclusiones, dando cuenta en este manifiesto del pueblo de mi país de las razones que se han tenido para proceder así y demandar de la nación entera el apoyo moral y material necesarios para afrontar las consecuencias de esta determinación. Bueno, un sector estratégico como el petróleo, ¿no? Que está en discusión en estos días en México, en Brasil y en Argentina. Y en Argentina. Nos vamos al corte y enseguida cambio climático, por favor. Gracias.